Ya, entonces, efectos Coriolis 4. Tenemos de nuevo el plano que está en cierta parte de la superficie terrestre. Ese plano está dado por la latitud, que en este caso la vamos a designar por lambda. Como tenemos que la latitud es lambda y el plano está determinado por ese número, y el plano produce un ángulo de 90 grados aquí, ¿se fijan? Acá le puse 90 grados. Podemos sacar que el vector de velocidad angular también está con respecto al plano con un ángulo lambda. Eso es geometría, porque si este es lambda, este es 90 menos lambda. Como acá tenemos un ángulo de 90, este también tiene que ser lambda, este es paralelo con este, y como están atravesados por una línea, entonces este también es lambda. Entonces teníamos que la velocidad angular apunta hacia el norte, pero con una inclinación de lambda. Ahí está, la velocidad va hacia abajo, la Coriolis va hacia el este. Eso lo hacemos por la regla de la mano derecha, recordando el primer dedo, a donde está el primer vector, W está hacia allá, el segundo dedo en el segundo vector, que es la velocidad hacia abajo. Eso me tira que el producto crudo entre esos dos vectores va al oeste, pero como tiene un signo menos, se me va para el este. Y ahí está el menos 2, W plus B. Entonces queremos ver si es que podemos escribir esto en relación a WB y la altura, ¿ya? ¿Cuánto efectivamente, producto de esta aceleración, la velocidad se empieza a ir hacia el este, y cuánto distancia va a ser eso del punto en el que se supone que debería haber caído si es que no hubiese Coriolis, ¿ya? O sea, cuánto la Coriolis me mueve. Eso es lo que queremos sacar. Entonces, primero saquemos la aceleración, porque si tenemos la aceleración vamos a poder, escrita así bonita, podemos hacer una ecuación de movimiento. Entonces para eso tenemos que calcular el producto cruz. Para calcular el producto cruz tenemos que sacar el módulo de ambos vectores y multiplicarlo por el seno del ángulo entre esos dos vectores. ¿Cuáles son los dos vectores? W que va hacia allá y B que va hacia abajo. Fíjense que B tiene un ángulo de 90 grados con respecto a la línea que va del sur hacia el norte en el plano. Por tanto, el ángulo entre la velocidad y W, que es la velocidad angular, es 90 más lambda. Entonces tenemos que el módulo de la aceleración en esa dirección es 2 por el módulo del primer vector, que es W, la velocidad, y el seno de lambda más 90. Ahora, eso por trigonometría es coseno de lambda. Eso es sencillito. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar W. ¿W cuánto vale? La velocidad angular de la Tierra. La vuelta completa, que es 2pi radianes, dividido por el tiempo en el que se demora, 24 horas. Pero 24 horas es lo mismo que 24 por 3600 segundos. Si ustedes calculan el 2pi dividido 24 por 3600, les da más o menos 7 por 10 elevado a menos 5 radianes en un segundo. Entonces ahí tenemos el W. Ya tenemos casi lista nuestra aceleración. Ahora, ¿qué es lo que es B? Hay que pensar en eso, porque el coseno de lambda también está listo, eso es simplemente la latitud. B, ¿qué sería? El módulo de B es el módulo de este vector, pero tenemos un problema con ese vector, porque fíjense que al principio es así nomás ese vector, pero a medida que pasa el tiempo, producto de la gravedad, su componente en el eje Y se empieza a agrandar, porque por la gravedad va cada vez bajando más rápido, y su componente en el eje X también se empieza a agrandar por Coriolis. Entonces, primero vamos a nombrar el eje hacia arriba como el eje Y y el eje hacia el lado como el eje X, el eje, digamos, hacia el este. Entonces, lo que podemos hacer es decir que el módulo de B es igual a la raíz de la primera componente al cuadrado, BI al cuadrado, más la componente en el eje X al cuadrado, BX al cuadrado. Esto de acá es una función que depende del tiempo. Es digamos, la velocidad de caída libre. Súper simplecita, creo G por T. Y B de X, eso no lo podemos calcular rápidamente, pero podemos decir que es cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Es un dx de t y está al cuadrado, ¿se fijan? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos la aceleración, yo la voy a escribir como el cambio de la posición al cuadrado dividido el cambio en el tiempo al cuadrado. O sea, dx de t al cuadrado en el fondo. D al cuadrado x dividido de t al cuadrado. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a 2 por w y este cuestión que nos tenemos acá.
esto es una función que depende del tiempo, ¿ya? G por t podríamos poner esa función, pero no lo quiero escribir. Y esta no la podemos calcular, no tenemos una fórmula sencilla de calcularla, por lo que solo podemos expresarla como la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, el cambio de la posición respecto al cambio en el tiempo. Que eso viene siendo la velocidad en el eje X, ¿cierto? Ahora, esto lo dejé anotado simplemente como g al cuadrado, una función al cuadrado. El coseno lo puse acá, el doble está acá. La función x la escribí como f, ¿ya? Y le puse 2 palitos porque está derivada 2 veces. Acá también le puse f y está derivada una vez, por eso le puse un palito. Estoy haciendo un cambio de nombre nomás. Y elevar al cuadrado todo esto. Entonces me quedó s al cuadrado. Acá me faltó un cuadrado acá. Y raíz se va. Entonces simplemente me queda esa función g que depende del tiempo al cuadrado, más la derivada de f, que es esto que está aquí, al cuadrado. Ahora, a esto, toda ese cuestión lo pasé para el otro lado, ¿ya? Y al pasarlo para el otro lado, es una constante que está multiplicando a la función. Y me queda simplemente este lado g y la derivada de f al cuadrado. Y esto que está acá es una ecuación diferencial que es de segundo orden y no es lineal. Entonces eso es muy difícil de resolver, así que tenemos que... O sea, yo no sé resolverlo al menos. Entonces tenemos que, de alguna manera, simplificar este problema haciendo alguna suposición. Y la suposición que se hace aquí es que este término que está acá, de x de t al cuadrado, que es la velocidad con la que se va moviendo, digamos, hacia el este, es muy pequeña en comparación a la velocidad con la que se mueve hacia abajo. O sea, la velocidad es más grande la que hace que el objeto se vaya hacia abajo que la que hace que se vaya hacia el lado. Entonces vamos a suponer que esto es cercano a 0, ¿ya? Y eso me va a quedar simplemente, fíjense, dx, o sea, la segunda derivada de x al cuadrado es igual a 2w coseno de lambda, y como me queda simplemente la raíz de bi al cuadrado, la raíz se va con el cuadrado y me queda bi con la comita, ¿cierto? Y esta ya es más fácil de resolver, porque podemos hacer la suposición de que la velocidad, o sea, no es tanto una suposición, sino que es la verdad, la velocidad es, estamos suponiendo caída libre, sin viento, sin roce, por tanto la velocidad en el eje Y es simplemente la velocidad inicial más g por t. Así que reemplazamos eso aquí, y ahora puedo derivar, o sea, perdón, integrar esto de acá. Me queda, no, primero multipliqué esto por esto y esto por esto, ahí está, 2w coseno por b0, 2w coseno gt. Ahora integro, como esta es la segunda derivada de x, al integrarlo me queda solamente la primera derivada, esto le agrego simplemente una t, porque era una constante, y esto queda t cuadrado medios. Entonces ese medio se me va con ese 2 y me queda simplemente w coseno gt al cuadrado. Y ahora puedo integrar de nuevo, como acá tengo la derivada de x, si la integro me da x. Esto, el t queda t cuadrado medios, pero ese medio se va con ese 2, entonces me queda simplemente w coseno b0 t cuadrado, y aquí el t cuadrado me queda t cubo tercios. Ahí está, t cubo tercios al integrar el t al cuadrado. Y puedo factorizar acá por w coseno, ahí está, w coseno, y me queda b0 t cuadrado más g tercios t cubo. Y eso es, fíjense, la posición con respecto al tiempo. O sea, puedo ver qué tan para acá va a estar dependiendo del tiempo que se demore en caer. Bacán. Si suponemos que la velocidad inicial es 0, o sea que estamos dejando caer un objeto de ahí hacia arriba, bueno, este término de acá se me va y simplemente me queda w coseno g t cubo tercios. Y esto ya es bien sencillo. Entonces, ahora, para que no quede en función del tiempo, lo que podemos decir es que si yo agarro un objeto y lo suelto por caída libre, la distancia que va a recorrer en cierto tiempo está por esta relación de acá. Entonces tenemos nuestra ecuación de
de posición en el eje X que va hacia el este. Y bueno, ahora que la tenemos en función del tiempo, donde el tiempo es el tiempo en el que va pasando, quiero relacionar con esta ecuación el tiempo que se demora en caer desde una altura h, que está por esta relación de caída libre, ¿cierto? Si se demora 10 segundos, recorrió de la altura era 1 medio por g por 10 al cuadrado. Entonces, como acá tengo un t cubo, quiero dejar ese t al cubo. ¿Qué hago? Dejo primero el t solo, paso el g para el otro lado y el 2 para arriba. Y ahora elevo cada lado de la ecuación a 3 medios para que con esa potencia me quede el 2 con el 2 afuera y solo quede el t cubo. Entonces, tenemos eso, este lado elevado a 3 medios, t al cubo. Reemplazo eso en la t, tengo t al cubo, ¿cierto? Puedo sacar ese t al cubo y poner eso ahí. Y ahora me queda el w, el coseno del 3, el w, el coseno del 3, ese 2 elevado a 3 medios, y ese g dividido g 3 medios me da raíz de g, que se lo pueden corroborar ustedes ahí. División de potencia, de igual base. Entonces, ahora, este dato yo lo tengo, ese lo puedo sacar, o sea, lo puedo calcular, digamos, ese de ahí también, y la g la vamos a tomar como 9,8. En el fondo quiero calcular estos cuatro. Ahí está, w elevado a 3 medios, el w es 2pi dividido 24 por 3600, tenemos el 3 y el raíz de 9,8. Yo hice este cálculo de este número, y si la calculadora está buena me daba que es 2,2 por 10 elevado a menos 5. ¿Ya? Entonces, eso está multiplicado por h elevado a 3 medios y por el coseno de la latitud. Entonces yo puedo hacer suposición ahora, por ejemplo, si lo suelto a una altura de 1 kilómetro, o sea, 1000 metros. ¿Cuánto recorrió la X, ¿cierto? Hacia el lado, desde el punto en el que se supone que debería haber caído si no hubiese Coriolis? Entonces, 1000 es 10 elevado a 3, reemplazo en la h eso, me queda 10 elevado a 3 elevado a 3 medios, porque la h está elevado a 3 medios. Hago las potencias, esas potencias, si la hago ahí 3, eso me da 9 medios, menos 5 me da menos 1 medio, que es la raíz de 10. Y 2,2 dividido raíz de 10 me da 0,69 coseno de lambda metros. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo suelto de 1000 metros, se corrió hacia el lado 0,69 metros. O sea, casi nada. Esto es casi menos de 1 metro, un poco menos de 1 metro. O sea, prácticamente tengo que soltarlo del lugar súper alto para que solo recorra 1 metro hacia el lado por Coriolis. Esto, obviamente, la suposición es que la velocidad inicial es 0, y aparte la otra suposición es que estamos diciendo que la velocidad hacia el eje X es muy chica en relación a la velocidad en el eje Y. Así que haciendo esa suposición me da eso. Interesante, Coriolis no es tan grande como uno cree hacia el lado. Otra cosa que hay que anotar es que acá dice 0,69 coseno de lambda, donde lambda tiene que ver con la latitud. Entonces este número que está acá es un número que está entre 0 y 1. O sea que en el fondo lo máximo que se podría correr para el lado es 0,69 cuando el coseno vale 1, y el coseno vale 1 cuando el lambda es 0. Entonces en el ecuador, cuando lambda es 0, se fijan justo aquí, es cuando más se va hacia el lado, que ahí es 0,69. Y el coseno es 0 cuando el lambda es 90, que eso quiere decir en el polo norte, o en el polo sur también. Entonces, ahí no se va hacia el lado, no se desplaza nada hacia el lado, solo debería caer así, para abajo. Coriolis no afecta ahí. Entonces, eso. Yo creo que este es el último video ya más sencillo de efecto Coriolis que hago. Y ahora el próximo va a ser sobre el péndulo de Foucault. Y ese demuestra ultra bacán que la Tierra no es plana. Adiós.